proceso. En particular porque si el equipo no está disponible, no hay productos si los equipos están operando mal, los productos salen con mala calidad y se devuelven. O sea, hoy día el mantenimiento es una componente más del proceso. Por lo tanto, hay que incorporar. Vamos a ver algunas ideas generales, sobre todo modelos. Los últimos modelos de mantenimiento basado en fallas, o buscando que los equipos tengan la mayor disponibilidad posible. La evaluación, me comentaban que se está operando sobre la base de talleres y trabajos. El día de mañana vamos a hacer probablemente un taller que va a ser la aplicación de los contenidos que habían realizado y va a quedar un trabajo entregado para que nos pueda inserir. Probablemente va a estar orientado a algún problema de transporte o algún problema de mantenimiento en una de esas dos líneas. Y ponderado un 50% porque nos lleva a la nota final del 100%. Si el promedio es 4, el ramo queda aprobado. Esta parte del ramo, en realidad, este es un ramo que tiene 3 partes y esta es una. Luego esta va a ser una nota de 3 que va a dar. Imagino que para efecto del ramo habrá que tomar las 3 notas y ahí operar sobre a base de la nota de presentación y el examen. Pero la dinámica entonces es que los talleres más el trabajo individual genera la nota de esta componente que se queda unida a las otras 3 notas. Estaba pensando que era una asignatura completa y no lo es. Por lo tanto, esto vale para el curso completo, no para esta parte. En cuanto a la programación, hoy de 7 a 22:15, mañana de 8 a 17, de 9. ¿De 9? De 9. No tengo. De 9 a 18. De 9 a 6. De 9 a 17 va a tener que ser, pero bueno, no se ha programado. Ninguna posibilidad de quedarnos al día siguiente. Y los textos guías son el TALU para como texto básico y el Chopra como texto complementario. Ambos son de gestión de la cadena de abastecimiento. Entonces vamos a partir revisando la unidad 5 que tiene que ver con el proceso de salida en la logística. Ahí está esquematizado lo que nosotros vamos a revisar. Ya de la logística de entrada, todo con el abastecimiento, todo también alguna logística interna que tiene que ver con todos los procesos que generan valor en términos de esa producción básicamente, que derivan en un almacenamiento de productos y desde ahí entonces vamos a salir hacia el cliente final directamente o a través de intermediarios y aquello que el cliente rechace por alguna razón vuelve a la empresa. Inicialmente era eso, básicamente era el que yo hoy día el tema es mucho más amplio que el mero rechazo del producto. Y es un tema bastante complejo, sobre todo con las nuevas figuras legales que están apareciendo en la responsabilidad perdida del productor. Es un tema de lineamiento. Y eso va a significar que el productor se debe hacer cargo del ciclo completo del producto. O sea, no va a bastar con que lo entregue al cliente, sino que se tiene que hacer cargo porque el cliente ya lo use y lo deseche. Hay que hacerse cargo, traerlo, reciclarlo. Entonces, cada vez está tomando más relevancia esta. Por de pronto, el tema está, yo diría, todavía a nivel de una logística verde, o sea, preocupándose básicamente de recoger productos para reutilizarlos, reprocesarlos, reciclarlos. No ha llegado todavía a los niveles en que se pueden.
Cuando comienza, profesor, que el productor ya debe empezar a preocuparse de la utilización o del desecho de los productos? O sea, ya debería estarlo haciendo. Lo que pasa es que está tramitándose todavía la normativa. Yo creo que nos falta mucho tiempo de que ello venga. De hecho, hay algunas empresas que ya están haciendo. País, por ejemplo, usted lleva la prenda de cuenta. Claro. El valor de la prenda nueva. ¿Qué es lo que está haciendo París? Toma esa prenda y la receta. Yo creo que falta poco. Una fecha estimativa difícil, pero eso viene pues la responsabilidad. O sea, se tiene que hacer cargo de lo que entregó al mercado, no solo cuando el producto está prestando servicio al cliente, sino que cuando ya el cliente lo deja de utilizar. También tiene que hacer cargo de proceso. Vamos a partir entonces en esta etapa de salida. Tiene una secuencia. Comenzamos en la bodega con el despacho, con todas las tareas operativas que implica. De ahí vamos a pasar al transporte, como la empresa sin cobertura para poder generar un transporte eficiente. Y dependiendo del tipo de servicio, las condiciones que tenga, va a haber distintas alternativas de abordar el tema de transporte. Después vamos a revisar una unidad de distribución donde vamos a hablar básicamente de los problemas de los canales de distribución o de la necesidad de disponer de centros de distribución para alcanzar al cliente. Y la última unidad aquí vamos a hablar de la comunicación. ¿Qué hacer? ¿O cómo hacer? Entonces partimos con el despacho de productos, la preparación de los pedidos. Ya suponemos que todas las labores de fabricación de productos están desarrolladas, tenemos los pedidos de la bodega y por lo tanto a partir de ahí, de una orden de compra que llegue de un cliente, nos vamos a tener que hacer cargo y generar entonces el pedido para que se satisfaga el requerimiento del cliente. Vamos a hablar del alcance, de la preparación del despacho, del picking, de las estrategias que implican tanto de despacho o de preparación como de picking, de las actividades involucradas, de la trazabilidad y del control de calidad asociado a estas actividades. ¿Qué dices? Sí. Primero, el alcance. Cuando una empresa se tiene que abocar a preparar un pedido, de lo que tiene que hacerse cargo es de generar un despacho que cumpla con las condiciones que el cliente ha demandado. Eso es básicamente el objetivo, ¿cierto? Y para lograr eso, tienen que hacer una serie de actividades, partiendo por reconocer o recoger internamente que hay una solicitud expresa que indica tipo de producto, cantidad, fechas. A partir de ahí entonces viene una recolección o una recogida de los materiales del interior de la bodega, vienen las revisiones necesarias con los controles de calidad y la agrupación de lo que se solicita en los contenedores, con los embalajes que sea necesario, se cierra el proceso, viene la facturación, se despacha y a partir de ahí se hace cargo del shampoo. Esa es básicamente la secuencia. Ahí hay una lámina donde muestra cuál es la línea, desde que se libera el pedido hasta que se cierra el proceso, ¿cierto? Con una serie de secuencias, con todas las actividades de control, con las actividades administrativas asociadas, como son la facturación, y las actividades de traslado por el transporte. Lo importante acá al final es que haya una retroalimentación para que la empresa pueda estar en conocimiento de cuál es el nivel de calidad con que el cliente está recibiendo el despacho. Que es importante que los despachos lleguen en los tiempos comprometidos, que lleguen en las cantidades comprometidas y que lleguen con la calidad comprometida. Si no llegamos a tiempo,
fallando. Si llegamos con menos cantidad de dispositivos, estamos fallando. Si los productos llegan dañados, también. Entonces es importante que al final haya una retroalimentación para que la empresa pueda ir mejorando aquello que está generando dificultades. Y están asociadas también labores administrativas al final, como son las labores de cobranza asociadas a las entregas. Eso vamos a revisar esa secuencia de procesos. Partiendo por la preparación. En general, cuando se habla de preparar un pedido y del picking asociado a la preparación del pedido, son conceptos distintos. La preparación de un pedido está relacionada básicamente con la forma en que vamos a despachar los materiales que nos han solicitado. En cambio, cuando se habla de picking, lo que se está pensando es la estrategia que vamos a utilizar para recoger los distintos materiales de la bodega y formar el. En un caso nos preocupamos de cómo nos organizamos para ir a buscar en las distintas partes de la bodega lo que el cliente necesita, y en la preparación del despacho nos preocupamos de cómo vamos a organizar eso para hacer llegar el pedido al cliente. Está englobado el picking, que es parte de, o es una parte del proceso global. En la salida de los materiales, en las estrategias que se pueden utilizar, en general son de tres tipos: FIFO, FAFO o FEFO. Podríamos partir de revés: FAFO, FIFO, FEFO. ¿De qué se trata esto? Que cuando vamos a organizar el despacho del pedido, tenemos que preocuparnos de cómo vamos a seleccionar los materiales que vamos a entregar. Y eso está relacionado con las características que tienen los distintos materiales que tenemos en casa. Una estrategia FIFO significa extraer primero el primero que llegó a la bodega. Por lo tanto, siempre vamos a ir tomando el más antiguo. El producto que primero entra a la bodega es el primero que vamos a tomar para despachar. En general, este tipo de estrategias se puede utilizar cuando no existe ningún requisito de antigüedad de los productos, cuando los productos no son perecibles. Pero también existe estrategia FAFO, y eso significa que los materiales que vamos a extraer del almacenamiento son aquellos que están más a mano, que están más disponibles. No nos preocupamos de ninguna otra característica. El que está más cerca lo tomamos y va a la mesa de preparación del despacho. En cambio, la estrategia FEFO se orienta a extraer los artículos de la bodega que tienen más antigüedad o que están más cerca de su vencimiento. Por lo tanto, ese tipo de preparación de materiales es muy adecuado cuando estamos preparando materiales que tienen fecha de vencimiento. Eso obliga a que todo el proceso de almacenamiento sea muy ordenado, muy estructurado, porque si los artículos tienen vencimiento y no nos preocupamos de sacar primero aquellos que tienen más antigüedad, lo vamos a ver que en algún minuto se van a vencer y van a ir. ¿Cuál es la gran diferencia entonces con el FIFO? Porque el FIFO también es el primero en entrar, es el primero en salir. A su vez no está sacando el más antiguo, ¿no? La diferencia puede estar en la siguiente, que puede entrar, por ejemplo, un producto más tarde, pero tener ya una fecha de vencimiento muy cerca del final. La manda la fecha de vencimiento. Ser perecible o no, entonces. Ser perecible o no puede ser. El FIFO, primero que entra, primero que sale, no se preocupa si cuando vence uno, sino que es una estrategia que lleva a ordenar la bodega ordenada. En cambio, el otro se guía con la fecha de vencimiento. Y por lo tanto, acá en el FIFO yo puedo ordenar por lote o no, da lo mismo. En cambio, en el FEFO sí estoy obligado a tener todos los artículos ordenados por lote. Cuando voy a extraer artículos en el FIFO, da lo mismo que saque de uno, que saque de otro, porque podría incluso hasta mezclar artículos de distintos lotes, pero en cambio en el lote no, estoy obligado a tener los lotes separados porque
tiene fecha de vencimiento. Los alimentos, Todo lo que es perecible. Ahí está. Cuando hablamos del almacenamiento de los materiales al interior de la bodega, podríamos hablar de almacenamiento unitario o de almacenamiento por lote o bloqueado. ¿Sí? Cuando se almacenan de manera unitaria, es cuando los artículos en general tienen una serie de atributos que lo hacen indistinguibles uno de otros. Entonces yo puedo tener un lote que llegó el día 1, otro lote que llegó el día 3, pero cuando yo veo las características de los artículos son exactamente las mismas. Entonces no necesito un almacenamiento por lotes porque son lo mismo. Podría tomar incluso para hacer un despacho de dos lotes distintos, los artículos tienen los mismos atributos. Podrían tener el mismo vencimiento, podrían estar agrupados por algún tipo de embalaje, peso, las mismas características. En cambio, cuando los artículos tienen algún atributo que lo hace necesariamente distinguible o distinto de otros artículos de la misma naturaleza, estamos obligados a bloquear los artículos en particular. Y ahí es muy relevante la fecha de vencimiento del artículo. Un artículo puede tener el mismo peso, el mismo envase, las mismas características, pero si uno vence el día 1 y el otro vence el día 5, son lotes distintos. Estamos obligados a separarlos por lotes. Entonces, cuando se realizan las actividades de preparación de pedido, hay que tener presente eso. Ahí está lo que le explicaba recién, que tiene que ver con las estrategias FIFO, FAFO o FEFO, ya las comentamos. Vamos a ver entonces ahora las estrategias de pique. Partiendo de la base que ya se liberó la orden, pasó todos los controles administrativos, se liberó la orden y por lo tanto vamos a iniciar el proceso de preparación del despacho. La primera actividad que hay que hacer entonces es ir a seleccionar o ir a buscar los elementos que van a formar parte del despacho. Y para eso entonces vamos a recolectar todos los productos que están incluidos en la orden que llega. La forma en que vamos a recolectar va a depender de cómo está organizado el proceso de generación de despacho. Podríamos aquí generar un despacho por cada orden que llega. Entonces, ¿qué significa? Que llega una orden, tenemos un detalle, se la encargamos a un operador y ese operador va a empezar a buscar uno por uno todos los artículos que están incorporados y va a formar entonces todos los elementos para preparar el despacho por cada orden que llega. Esa es una estrategia. Es un proceso entonces que es secuencial que se va a ir haciendo orden por orden. Se cierra una, se va a otra. Pero también podría prepararse el despacho haciendo el picking de manera secuencial. Es decir, le encargamos a un operador que vaya a buscar un determinado artículo, pero ese artículo forma parte de varias órdenes. Entonces vamos a un solo lugar y saca los artículos para la orden 1, 2, 3, de acuerdo a la cantidad, y los lleva todos hacia la mesa de despacho. Son dos formas distintas de hacer lo mismo. ¿De qué va a depender, si ocupemos una u otra estrategia? De la velocidad con que queramos que funcione el proceso, de la precisión con que queramos que funcione el despacho, o de la estrategia que hayamos seguido para la salida de los productos. En general, si operamos de manera paralela, vamos a tener un proceso más rápido, porque el operador va a ir una sola vez a un determinado sector de la bodega y va a traer todos los artículos para muchas órdenes de compra. Si lo hiciera por orden,
Si son 10 órdenes de compra, va a tener que ir 10 veces al mismo lugar para extraer la cantidad de artículos que lo pudo haber hecho una sola vez. Entonces, en el caso de trabajar en paralelo, vamos a tener una mayor velocidad de proceso, pero eso probablemente también me lleve a disminuir la precisión porque vamos a hacer, porque perfectamente podría haber una confusión ahí. Como son todas las unidades iguales, puede perfectamente confundirse y a uno llegarle más, a otro llegarle menos. Se genera entonces una confusión. En relación a las actividades, etapa por etapa, desde la liberación del pedido hasta el cierre del proceso, pasando por el soporte. En la liberación del pedido, en general hay 3 formas de liberar las órdenes, y esto va a depender de cómo las empresas están organizadas. Algunas lo hacen definiendo cortes en determinadas horas. A determinada hora se libera todo el pedido. Otras lo pueden hacer en función del volumen. Es decir, los pedidos que tienen un volumen más grande se llegan primero, y aquellos que son más pequeños se dejan para el final. El liberar el pedido significa entregar una orden a bodega para que prepare un pedido para ser despachado. Y eso tiene que ser coordinado en el tiempo, porque si llega toda de una se puede producir en desorden. Entonces, la forma en que la empresa se va a organizar para que la bodega no se atoche, no vaya a tener sobrecarga de trabajo, es ir liberando el pedido de acuerdo a una rutina. La tercera forma es el cross-down. Esta es una forma de liberar pedido que no implica almacenamiento, sino que las unidades son recibidas en la plataforma y a partir de esta misma plataforma se preparan para ser despachadas. No entra directamente a la bodega. Esto puede ocurrir a veces cuando hay urgencias de pedido. Viene llegando el camión por un lado y resulta que por otro lado estamos necesitando los pedidos de 300 segundos. Lo que recibimos por un lado no lo vamos a almacenar en una parte, sino que van directamente a la unidad de preparación de despacho y desde ahí se ordenan los pedidos. Son distintas formas de liberar pedidos y que aprovechan ahí de las siguientes. ¿Qué es lo que se requiere para esto? Simplemente imprimir la hoja de pique, la hoja donde está el detalle de los productos que requiere cada uno de los pedidos. Y después de ser impresa esta hoja, asignarla al operador o asignarla a un supervisor para que la distribuya a algún operador. El material de trabajo es la hoja de pitching, el detalle de los materiales que hay que recolectar dentro de la orden. Después viene, una vez que está liberada la orden, para decir está la instrucción de reunir los materiales para ser despachado, pasamos al proceso de picking. Y esto implica por asignarle a algún operador la responsabilidad de recoger los materiales en la bodega. La tarea es bastante básica. El operador conoce la bodega, él sabe dónde están ubicados los materiales y por lo tanto lo que tiene que hacer es simplemente dirigirse a la ubicación donde están los lotes con los materiales identificados y extraer las cantidades que son requeridas. Si estamos operando con un sistema jefe, va a tener que dirigirse al lote que está más pronto al final y de ahí traer la unidad. Si estamos operando con un sistema FAFO, se va a dirigir al lote que esté más cercano, porque lo que se busca es simplemente ir y extraer los materiales que están más disponibles. Extrae las unidades entonces, y aquí esto, lo que normalmente genera los procesos es que cuando no existe una rutina, cuando no existe un orden, los operadores van, extraen materiales, dejan los contenedores abiertos o simplemente mezclan artículos de un contenedor abierto. Entonces, en los procesos hay que ser bastante rigurosos respecto de, una vez que se extraen las unidades que fueron solicitadas, que la instrucción implique
que el contenedor donde son extraídas sean cerradas de tal manera de evitar que pueda haber confusión y se puedan mezclar lotes. Hecho este proceso, entonces, la mercadería refinada se lleva al área de preparación y se deja en la área de preparación. El operador, entonces, simplemente toma la hoja, recoge los materiales que están en la hoja de pique y los deja en la mesa de preparación. A partir de ahí, entonces, se inician las actividades de preparación del pedido. Van llegando los distintos alimentos de la hoja de pique ante la mesa y empieza a prepararse el pedido. Debe haber ahí un operador que se debe hacer responsable de la hoja de pique. ¿Qué es lo que hace este operador? Simplemente un control de calidad respecto de lo que se está procesando. Por cada orden que reciba, debe hacer un control entonces de la cantidad que está requerida, de las especificaciones que fueron estipuladas para esa cantidad, del embalaje, de todos los elementos de calidad que son necesarios. Hecha esa revisión, entonces el pedido está cumpliendo con todo el requerimiento y los materiales se dejan en el área de preparación. Todavía se sigue trabajando con la hoja de pique. Ya está el pedido completo, viene la aprobación de la preparación. Aprobar la preparación del pedido significa dar la conformidad de que está todo lo requerido y se está en condiciones ya de facturar lo que se va a entregar. Se revisan las cantidades, se revisan los embalajes, se aprueba entonces de que todo lo que está en la hoja de pedido está ok y se hacen las rebajas de las existencias de bodega y se lleva entonces el pedido ya embalado a la unidad que se va a encargar de hacer la facturación. El pedido prácticamente está terminado. En la unidad de facturación simplemente lo que hay que hacer es hacer el registro contable y identificar el cliente y por lo tanto hacer el cobro respectivo. Se genera la factura, generada la factura, transita la factura por el pedido al área de Estado. Ahí ya va a ser despachado. En el área de despacho, ¿qué es lo que se hace? Se vuelve a revisar que la factura esté en condiciones y en esa área se procede a asignar la ruta de transporte que va a llevar el pedido. Se deja en la entidad respectiva y el proceso de despacho queda terminado. A partir de ahí ya viene el transporte. El transportista se hace cargo, el despacho ya está hecho, sin embargo todavía no hay cierre del proceso. El cierre del proceso va a ocurrir cuando el cliente reciba conforme aquello que le llevó el transportista. Entonces, si bien el despacho está hecho, está entregado al transportista, el proceso sigue abierto y el transportista lo que tiene que hacer entonces es simplemente trasladar la mercadería y entregarla al cliente respectivo, obteniendo la conformidad con lo que está entregando. En esta etapa es el transportista el responsable de la mercadería, los productos y la documentación que lleva. Una vez que recibe la conformidad de todos los despachos que lleva, de todos los clientes que va a entregar, entonces en ese minuto entrega la documentación a la unidad administrativa respectiva y en ese minuto recibe se cierra el proceso de despacho. Respecto del transporte, vamos a dar algunas ideas por el minuto, después vamos a entrar en más detalle. El transporte que vamos a realizar va a pasar básicamente por la generación de una ruta que va a mover el vehículo desde la bodega, pasando por los distintos puntos de entrega y volviendo a la bodega. Esa ruta
la forma de generarla va a depender de las distintas políticas que pueda tener la empresa. La empresa puede estar interesada en minimizar la distancia recorrida para ahorrar costos. O puede estar interesada en minimizar los tiempos de entrega en lugar de la distancia. O podría estar la empresa interesada en privilegiar a ciertos clientes relevantes, por lo tanto la ruta definida en función de clientes más importantes a menos importantes. Entonces, los primeros que reciben la mercadería son aquellos clientes que tienen mayor peso o mayor incidencia en la empresa. Es decir, la empresa tiene una estrategia de ruteo. La ruta no se genera al azar, sino que opera con alguna lógica y esa lógica la define la empresa. Pero además, o podría ser también que la empresa tenga definido un sistema donde, de acuerdo a los pedidos que va a despachar, el sistema genera automáticamente una ruta. Con sistemas de información geográfica, perfectamente se alimenta el computador y el computador le indica cuál es la ruta óptima en función de algún algoritmo matemático. O podría tener rutas predefinidas. Cuando hay información histórica respecto de los clientes, las demandas por medio que los clientes están requiriendo, puede haber rutas predefinidas, optimizadas también por algún criterio. Entonces, ya no hay que estar pensando en cómo vamos a despachar, sino que las rutas ya están definidas y los camiones se cargan de acuerdo a la ruta que hacen los distintos. Existe también, y lo utilizan mucho las empresas, el uso de la experiencia de los distintos operadores de transporte. Normalmente la gente que trabaja en transporte, la experiencia les lleva a poder definir cuál es la mejor forma de hacer recorrer o de formar un circuito del camino. No hay que desechar eso. O meterse con estudios de ingeniería. Es entretenido, pero si no es algo absolutamente relevante, la verdad es que no es poder hacer el diseño completo de una. Bueno, ahí hay simplemente un mayor detalle de lo mismo que estaba comentando, las distintas estrategias de ruteo. Si se quiere optimizar la distancia, se va a buscar la distancia más corta. Si se quiere optimizar el tiempo, se va a optar por la ruta más corta. Si se quiere privilegiar a algún cliente, se va a atender primero al cliente más importante, etc. La elección que se haga va a depender de las características particulares que tengan los tipos de despachos que se hacen y de los objetivos que persigue la empresa. Ahí también hay un detalle de lo que es el ruteo automático basado en los sistemas de información geográfica y de la experiencia versus la ingeniería. La ingeniería a veces nos genera costos altos y los delta-beneficios no son insignificativos respecto a lo que puede aportar la experiencia. Vale la pena considerar la experiencia. Sin embargo, cuando hay problemas muy complejos, no queda más remedio que meternos a trabajar con modelos matemáticos complejos que nos permitan encontrar mejores soluciones. Finalmente viene el cierre. En el cierre del proceso, el transportista lo que va a hacer es entregar la documentación a la unidad de cobranza. Y con eso el proceso queda terminado. Entonces, el corazón del despacho de un pedido está básicamente en la labor previa que tiene que ver con la organización de la bodega, tener adecuadamente identificados los distintos materiales con sus características y en la organización lo que vamos a hacer la recogida de los materiales, porque eso nos va a permitir moverlo más rápido y más preciso.
esa recogida llega a la reparación del espacio y ahí va el tema de más administrativo. Porque lo otro es relevante. Si la bodega está desordenada, lo más probable es que no vayan a demorar más y que los productos perecidos queden abandonados y que no les cuesta cuando ya están vencidos. Eso significa pérdida para la existencia. Lo importante aquí es hacer las cosas bien, evitar que se cometan errores. Cada error que cometemos nos lleva a asumir mayores costos y nos lleva a pérdida de imagen del cliente. Por lo tanto, si evitamos errores, vamos a mejorar el margen de la empresa y vamos a mejorar la imagen de los clientes. ¿Cuáles son los errores clásicos que se cometen? No sacar los materiales que tienen el vencimiento más cercano. Y eso normalmente es porque la bodega simplemente no está adecuadamente instalada. Entonces, vamos y sacamos normalmente el material que está más cercano, y resulta que el material que está más cercano es el que vence más lejos, y dejamos el material que vence pronto. Otro error que se comete es mezclar lotes. Llegan los materiales a la mesa de preparación y con todos los materiales ahí, el que va a preparar el despacho se comparte y los materiales de uno se les pasa a otro. Y a alguien que viene a la lavadora y le lleva un refrigerador. Mezcla de lote. Mezcla de lote también en el tipo. Y también errores en el SKU. El SKU es simplemente la identificación de una unidad que tiene iguales características. Entonces, si nos equivocamos en la identificación de esa unidad, vamos a cometer errores. Y lo que va a ocurrir es que hacemos todo un esfuerzo por llegar con el despacho al cliente y por esos errores, ese mismo despacho va a devolver a la empresa, va a haber que desarmarlo y armarlo de nuevo. Doble trabajo y éxito. Para tener información, para poder identificar dónde se están cometiendo los errores y tomar medidas, es bueno tener una trazabilidad adecuada. ¿Qué implica tener una trazabilidad? Simplemente tener una visión completa de lo que se está haciendo y saber todas las etapas por que transitó, por todas las etapas por donde pasó el producto, desde que se liberó el pedido, desde que se hizo el picking, se preparó, se llevó a la área de despacho. Si tenemos esa mirada global, vamos a poder construir indicadores que nos van a permitir medir si estamos haciendo bien el trabajo y si no lo estamos haciendo bien, dónde se están cometiendo los errores. La trazabilidad entonces nos permite medir básicamente tres indicadores. El fill rate, como indicador, que nos va a permitir medir si lo que estamos entregando es lo que el cliente solicitó. En cantidad, ni siquiera estamos pensando en que otro producto, pero podría ser también. Se descuenta simplemente como producto no orgánico. Pero si el cliente nos pidió 100 y llegamos con los 100, estamos cumpliendo. Si llegamos con menos, no estamos cumpliendo. El otro indicador que se mide es el lead time, que tiene que ver con el tiempo que transcurre desde que se hace la orden de compra hasta que se entrega el pedido. Ese tiempo es relevante. Mientras más tiempo transcurre, primero hay una calidad de servicio mejorada hacia el cliente, pero en particular hay efectos sobre los costos de inventario. Porque si el cliente nos pide un producto y nosotros se lo entregamos en 20 días, estamos obligando a ese cliente a que maneje un inventario para cubrir los 20 días que nosotros no vamos a llegar. Y eso hace que se eleve sus costos de inventario. Sin embargo, si nosotros entregamos los 2 días, los requerimientos del inventario del cliente son mucho menores, entonces estamos afectando los costos. Por lo tanto, es relevante también el tiempo que transcurre desde que llega la orden hasta que se entrega.
Y también es importante medir cuáles son los niveles de servicio que estamos entregando, entendiendo el nivel de servicio que se entrega simplemente como el cumplimiento que estamos haciendo con la promesa que hizo Ventas. Cuando Ventas comprometió un producto, generó ciertas condiciones de entrega, y eso también hay que chequearlo, si efectivamente estamos cumpliendo los compromisos comerciales. Ahí hay un ejemplo de lo que es la trazabilidad y que nos permite medir esto que yo estaba planteando. No se ve nada, pero son distintas fechas de distintas órdenes o facturas, desde el minuto, desde la fecha en que se hace el pedido y las distintas etapas porque fue pasando el pedido hasta que lo recibe el final. Entonces, a partir de esa información podemos tener una panorámica completa de los tiempos que transcurrieron y a partir de ahí entonces medir qué es lo que estamos haciendo. Finalmente, es importante tener un control de calidad. El control de calidad lo vamos a poder hacer solo si somos capaces de medir aquello que estamos haciendo. Si no medimos, estamos haciendo. Las mediciones que hacemos son las que nos van a permitir después poder contratar si lo que estamos constatando con la medición es lo que planificamos en su minuto o que comprometimos con el futuro. Y aquí aparecen los mismos indicadores que estaban planteando el fill rate, el length time y, por ejemplo, en materia de compromiso comercial, 0 reclamos. Significa que estamos cumpliendo 100% con la calidad. Tiempos de proceso, la misma idea. Y ahí lo que estamos midiendo. Si queremos medir los tiempos de trayecto relevante, vamos a usar el length. Si queremos medir la cantidad que estamos entregando, lo vamos a medir a través del fill rate. Y si queremos medir el nivel de servicio, nos vamos a remitir simplemente a los acuerdos de calidad de servicio de las empresas que es el SLA. Hasta ahí entonces la preparación del despacho. Son actividades operativas, pero que se pueden mejorar sustancialmente si se realizan. Quedamos en el andén, empieza el proceso de transporte. Ya algo dijimos del proceso de transporte. Para mirar el transporte desde una perspectiva más global, pensemos en los tipos de decisiones que se toman a nivel logístico y que van a tener implicancias en el transporte. A nivel estratégico, cuando estamos mirando en el largo plazo, la empresa tiene que tomar decisiones respecto a dónde va a ubicar sus instalaciones, dónde va a ubicar la planta, dónde va a ubicar los centros de distribución. Y eso va a tener impacto sobre el transporte que va a tener que realizar. Transporte de materia prima, desde los proveedores, o transporte de los productos terminados, dependiendo de la cadena de distribución. Son decisiones de largo plazo, porque si nosotros instalamos la planta en un determinado lugar, no tenemos ninguna posibilidad de moverla a largo a otros años. Esa planta se queda ahí por mucho más. Lo mismo con los centros de distribución. Miramos a largo plazo. Después, en el mediano plazo, hablamos de decisiones tácticas y ahí estamos pensando en qué flota de vehículos vamos a tener, cuál es el tamaño de la flota que vamos a tener. Si va a ser una flota propia, si va a ser una flota que vamos a comprar. Estamos mirando el corto plazo. Y cuando ya hablamos, mediano plazo, cuando hablamos del corto plazo, estamos tomando otro tipo de decisiones. Ya tenemos las instalaciones, plantas, centro de distribución, clientes, absolutamente localizados. Hemos definido cuál es la flota que vamos a utilizar, hemos definido el tipo de camión, la cantidad de camión, eso está todo definido. ¿Qué nos queda por hacer ahora entonces? Definir cuáles son las rutas que vamos a realizar
y cuáles son la programación que vamos a hacer de esta ruta. Si vamos a hacer la ruta 1 y esta ruta 1 la vamos a hacer 2 veces al día o una vez a la semana para cumplir con los requerimientos. Son distintos tipos de decisiones que tenemos que tomar a nivel de. Nosotros nos vamos a mover en este plano, vamos a ver decisiones de tipo táctica, decisiones de tipo operativo. ¿Cómo poder construir esta ruta? Porque las decisiones de largo plazo obedecen a otra lógica y operan normalmente los planos, los escaladas, los centros de distribución definidos. En general, nosotros en materia de transporte nos podemos topar con 3 tipos de problemas. Si tenemos un origen y un destino, y para ir de ese origen a ese destino tenemos muchas alternativas, hablamos de generar una ruta que minimice el tiempo que vamos a recorrer o que minimice la distancia que vamos a recorrer. Ese es un tipo de problema, donde hay un origen y un destino distinto, pero entre ese origen y ese destino hay muchas alternativas para llegar. Un tipo de problema que nos permite generar una ruta. Otro tipo de problemas que podemos presentar en transporte es que tengamos distintos centros de distribución o distintas plantas donde estamos fabricando, tenemos distintos clientes o, si lo hacemos más complejo, distintos centros de distribución y después otro grupo de clientes. Y lo que tenemos que generar entonces es un plan de distribución. ¿Cuánto producto vamos a llevar de la planta a centro de distribución? ¿De qué planta a qué centro de distribución? Y lo mismo del centro de distribución al cliente. Lo que importa al final es que el cliente reciba lo que necesita. Pero para que eso ocurra, los productos se tienen que mover de la planta a los centros de distribución o directamente al cliente. Y si pasan por centro de distribución, desde el centro aquí. Eso obliga a generar entonces varias rutas de transporte entre origen y destino. Es otro tipo de problema. Ese es normalmente el problema clásico de transporte. Y hay un tercer tipo de problema donde el origen de los productos y el destino final del transporte es exactamente el mismo. Salimos de la bodega, hacemos un circuito y volvemos a la misma bodega. Ese es otro tipo de problema que normalmente opera sobre la base del secuenciamiento. ¿Sí? Salgo de la bodega y tengo distintos puntos donde tengo que llegar y tengo que seguir una secuencia. ¿Qué es lo ideal en este tipo de desarrollo? La secuencia que siga la ruta nos permita minimizar la distancia recorrida o nos permita minimizar el tiempo. En esta generación de ruta hay que chequear la capacidad del vehículo, hay que chequear el tiempo. El vehículo no puede estar más de cierto tiempo porque hay contratos laborales que ustedes no pueden estar hechos de 12, 14 horas transitando. Por lo tanto, la ruta no puede exceder más de un cierto tiempo, ni tampoco puede exceder la capacidad del camión. Entonces, son 3 tipos de problemas los que vamos a abordar en las actividades de transporte y de logística de centro. Primero, una contextualización del proveedor a la fábrica. Tenemos transporte de la fábrica a los centros de distribución, tenemos transporte desde los centros de distribución, que pueden ser regionales, locales, etc., a los clientes. Tenemos transporte. El transporte está involucrado en todas las etapas de la cadena. Y nosotros podríamos ser bastante ambiciosos
y pretender optimizar las actividades de transporte completas, desde el proveedor hasta el cliente. Son distintos tipos de materiales que van a adquirir, pero se podría hacer. Ahí hay una presentación de los costos de transporte asociados a las distintas industrias que podemos identificar. Química, industria del petróleo, electrónica, metálica, etc. Y donde más bajo el costo de transporte es la electrónica, y donde el mercado es muy libre. Pero en general, el porcentaje del costo del producto que se destina al transporte es alto. Por lo tanto, es importante poder tratar de llevarlo al mismo. Esto se refiere al porcentaje de un punto determinado. ¿Consideran el costo del transporte de traer completo? ¿Cuánto es el transporte en la Eso en la electrónica que era el menor, está considerado antes, no sé. Hace poco leí un artículo sobre todo lo que, pasa acá en Chile, de los asaltos justamente a estos camiones que transportan electrónica, televisores, computadores. Se roban. Claro, entonces estaban subiendo mucho el seguro, el costo. Había una ecuación ahí nueva. Lo que pasa es que en general el producto electrónico, el valor del producto es alto. Y normalmente son unidades pequeñas, y por lo tanto el volumen que utilizan es muy pequeño. Y como hoy día está todo estandarizado, ocupan prácticamente el 100% de los contenedores. Entonces, el costo es pequeño. Probablemente suba por los robos. Pero en materia de robo, no creo que no pudo aceptar. ¿Dónde fue hace poco salir la noticia? Un señor que lo pillaron que robaba en el puerto. Robaba en el puerto. Robaba el camión completo. Eso está exacto. Pero el tipo robaba el camión completo, lo desmantelaba hace media hora. Bueno, el tema del robo es otra cosa. Bueno, Otra logística. es otra unidad, es otra industria completa, con lo de la otra. Sí. Como actividad logística, el transporte tiene como misión mover la carga de un origen a un destino. Ese es su rol. Y eso lo debe hacer de manera coordinada, en el menor tiempo posible y al menor costo posible. Eso es lo ideal. El buen único barato. ¿Por qué coordinada? Porque tiene que retirar del origen en el minuto en que esté, no antes ni después. Tiene que entregar el destino en el minuto que lo requiera, no antes ni después. Eso debe estar perfectamente coordinado. Y esa coordinación, en lo posible, hacerla en menor tiempo, porque mientras más tiempo tome la labor de transporte, obliga a las empresas a aumentar su stock para poder cubrir los tiempos que están aguantando. Y si se hace al menor costo, lo que hacemos es simplemente aumentar la eficiencia de los procesos. Si somos eficientes, entonces en la actividad de transporte vamos a poder reducir los costos del flete, vamos a poder agilizar los traslados de la carga y vamos a lograr hacer el transporte al más bajo costo. Eso es lo que andamos buscando haciendo. La función que cumple el transporte tiene en general dos tipos de beneficios, uno de tipo espacial y otro de tipo temporal.
El beneficio espacial dice relación con entregar o disponer del producto en el lugar que se requiere. Lo queremos en la planta y en el lugar. O sea, hay un beneficio de tipo espacial. Y la utilidad o beneficio temporal dice relación con disponer del producto en el momento que se necesita. Si el producto llega después, vamos a tener problemas de desabastecimiento. Si el producto llega antes, nos va a obligar a incurrir en costos asociados al almacenamiento. Si llega en el minuto que necesitamos, entonces nos genera un beneficio de tipo temporal. Entonces, las actividades de transporte lo que buscan es eso. Por lo tanto, el transporte siempre, y esto en realidad se le exige a la logística, pero el transporte como responsable de tomar el producto del origen y llevarlo al fin, tiene que cumplir con estos tres requisitos. Tiene que llegar a tiempo, tiene que llegar sin daño y tiene que llegar en la cantidad. Si llega con menos cantidad, se van a aceptar igual, pero no está cumpliendo 100% de ¿Y por qué la cantidad requerida sería responsabilidad del transporte? Yo creo que eso va más ligado también a la preparación del seguro, que es un paso antes. Es responsabilidad de la logística en su conjunto. Pero si estamos pensando en el transporte, es el camión el que llegó a destino y es el que no llegó por lo que le pidieron. Ahora, si es responsabilidad del transportista o no, él es el que tiene que poner la cara y decir no había más, o le entregué al cliente anterior. El puede ocurrir también. El cliente compra una empresa y la empresa si subcontrata el servicio de transporte para el cliente algo sigue siendo la empresa que se puede tercerizar, de hecho las estrategias son tercerizadas, pero en la empresa si viene una responsabilidad de la logística en su conjunto y el problema puede estar en la bodega y no había capacidad, no había material suficiente, podría estar en el despacho y hubo un error y no despacharon la cantidad que se solicitó, pero también podría estar en el transporte, porque el pedido estaba, pero resulta que no tenía la capacidad suficiente para transportar, entonces llegó menos porque el camión no tenía capacidad de sacar. Pero la responsabilidad de que tiene que llegar con la cantidad es de la logística en su conjunto. Aquí la estamos viendo específicamente en el transporte, porque es el camión el que llega de gente y es el camión el que no llegó con la cantidad que pedimos. Cuando miremos para atrás, ¿por qué? Ahí podríamos investigar dónde. ¿Cómo es que en el mismo despacho a un cliente el transporte le entregue algo más que no corresponda y a otro cliente lo deje? De hecho ocurre que en el despacho se equivoca el transportista y deja en un lugar una cantidad mayor, o deja un pedido que no era para él y no llega claro. Puede haber error de ese tipo. ¿O le entregan 2 veces tú o una vez? 2 veces el error. Sí, le entregan 2 veces el comedor y después de 2 meses el doctor fueron a buscar el comedor y él le entregó el que ya estaba usando. Ese fue el nuestro. Qué feo. Dijimos por mitad. Te hubiera guardado esa historia. Ese puede ser un error de despacho, puede ser Es una batuera. Qué historia más fea. Terminó. Los errores de eso valen. No quiero decir que Bueno, esto como de perogrullo, si se genera un sistema de carga eficiente, va a haber economía de escala, va a haber precio reducido, va a haber mayor competencia, es como lógico. Al ser más eficiente el transporte, hace que sea menos costoso y ese menor costo se puede traspasar a precio.
y por lo tanto hacer entonces que el producto llegue más barato. O, al ser más eficiente el transporte, nos permitiría poder acceder a mercados más lejanos, como más barato. De hecho, una de las grandes contribuciones a la globalización es la reducción de los costos de transporte. Los costos de transporte hoy día son pequeños en relación a lo que eran hace 40, 50 años. Toda la containerización, la utilización, permite entonces que se puedan mover volúmenes grandes de mercancía a distancias grandes, manteniendo el costo de los productos. A nivel ya de transporte en línea, en general hay distintos tipos de mejoras que se pueden generar a nivel de transporte. Si pensamos en el transporte de insumos, una forma de optimizar podría ser la consolidación de la carga. ¿Qué implica consolidar carga? Simplemente en lugar de transportar pequeñas cantidades, agruparlas en volúmenes más grandes y transportar de una sola vez en volumen mayor. Como en un contenedor. En un contenedor. O se puede tercerizar la gerencia de transporte. Hoy día hay muchas empresas que se han especializado en transporte y por lo tanto sus unidades están todas estandarizadas. Por lo tanto es mucho más fácil la operación y por lo tanto gestionan o abaratan bastante el costo de transporte. Entonces, si la empresa, en lugar de manejar ella el sistema, lo terceriza, lo que están haciendo en el fondo es entregar a expertos la administración de esta parte de la logística, ahorrando a nivel de la distribución primaria, de la fábrica a un centro de distribución regional. También puede haber mejoras si lo que se hace es consolidar las cargas. En la misma línea anterior, si la fábrica, en vez de estar entregando regularmente despacho a los centros de distribución, los reemplaza, vale decir que entrega con menos frecuencia, lo que hace es acumular volumen. Y al acumular volumen va a permitir entonces generar economía de escala a la hora de traspasar o transportar los productos. Y a nivel ya de la distribución, cuando ya estamos pensando, digamos, en el centro de distribución al cliente, aquí ya se puede hacer mucho más todavía, partiendo por el ruteo, por definir específicamente las rutas que vamos a seguir. Y eso se puede hacer día a día en función de los despachos, o definir rutas estándar, entonces se puede hacer mejoría a ese nivel. También se puede tercerizar la flota o se puede tercerizar la gerencia. Si la empresa no tiene con qué tener vehículos propios, perfectamente podría en general. Hablamos de un canal de distribución cuando nosotros estamos pensando cómo fluyen los materiales o las mercaderías desde el proveedor hasta el cliente. Por lo tanto, un canal de distribución va a involucrar a muchas empresas, proveedor, planta, empresa nuestra, distribuidor regional, distribuidor local. O sea, puede haber muchas empresas involucradas. Por lo tanto, como hay muchas empresas que están involucradas en este canal, lo que ocurre es que estos actores rara vez tienen una adecuada coordinación entre las distintas actividades que hacen, y eso lo que provoca son costos adicionales. De hecho, hay un efecto logístico que se conoce como el efecto látigo, que provoca que pequeñas variaciones que pueden estar ocurriendo en el cliente final terminan generando grandes variaciones en la planta o en el proveedor, porque se va transmitiendo por la falta de coordinación, se va transmitiendo aleatoriedad de información que hace que un cliente pueda perfectamente tener la demanda satisfecha y no necesita más pedido, y la planta está produciendo una gran cantidad porque está estimando que va a tener un gran pedido. Ese nivel de distorsión se puede producir
si no existe una coordinación adecuada entre los distintos actores que generan el canal de distribución. Por lo tanto, a este nivel hay grandes oportunidades de mejoras. Ahora, en el transporte que hacemos en este canal, los que más se adaptan son los camiones, por la flexibilidad que tienen los camiones. Pueden llegar a cualquier lado y, dependiendo del volumen de carga, podemos tener pequeñas unidades o gran cantidad. Entonces, los camiones entregan una gran flexibilidad para atender los requerimientos de los clientes. El análisis que hagamos va a llevar entonces a determinar cuáles son las mejoras específicas que se pueden realizar. Pero en términos generales, a nivel del canal de distribución, en términos de mejora en transporte, podríamos pensar en tercerizar la gestión del transporte o tercerizar la flota. En vez de tener un propio, contratamos un flota. En vez de administrar nosotros nuestra carga, le entregamos la responsabilidad a una empresa que él se haga cargo y él gestiona los despachos, gestiona la flota, La tercerización de la flota de transporte se puede deber a que no tenemos la capacidad suficiente para hacerlo nosotros, o simplemente porque si lo hace un profesional, lo va a hacer de manera más eficiente. Por lo tanto, vale la pena entregar el trabajo a él. Se puede también reducir el número de transportistas. Si se reduce el número de transportistas, se puede trabajar de manera más profesional con ellos. Se puede definir un tipo de transporte específico y, por lo tanto, optimizar el proceso. Se puede también mejorar la operatividad, definiendo el tamaño de camiones adecuados, definiendo la frecuencia que se van a enviar, definiendo las rutas que se van a utilizar. Y se puede también trabajar sobre la base de la consolidación de la carga. Este es un elemento importante, más adelante vamos a ver un modelo sobre eso. La consolidación de la carga va a depender de cuál es el volumen óptimo de despacho, cuánto es lo que económicamente nos conviene despachar. Y eso nos va a llevar a tener volúmenes más pequeños y más grandes. Y si el volumen económicamente es grande, entonces no tenemos más que consolidar, retardando el despacho para terminar los volúmenes. Bueno, ahí están las distintas decisiones que tomamos a nivel táctico, ya lo habíamos comentado hace un rato atrás. Les decía que nosotros nos vamos a quedar en estas dos áreas para efecto de analizar algunas decisiones. Esto no tiene mayor relevancia. Aquí no. Cuando estamos a nivel de decisiones tácticas, es importante que en este tipo de decisiones tomemos en consideración cuál es la infraestructura pública que existe de transporte, porque esa nos va a dar mayores o menores facilidades. Gran problema que tiene Chile, por ejemplo, es que no tiene una estructura de ferrocarril. Y eso nos obliga a mover todo en camión, por gran parte de la mercadería en camión. Cuando lo más probable es que si tuviéramos una red de ferrocarril eficiente, hay volumen importante de mercadería que podríamos mover por ferrocarril. Y solamente a nivel local, moverlo por camión, sería mucho más eficiente. Por los volúmenes. Entonces tenemos una debilidad ahí. Por eso es que el camión en Chile es lo que más se utiliza para mover carga. En el sur, el barco, no hay otra alternativa, hay carreteras. El avión se utiliza poco. El avión es uno de los transportes más caros en Chile. Y en general se utiliza cuando los requerimientos de tiempo son muy exigentes. Entonces necesitamos tener un despacho rápidamente en un lugar, usamos el avión. Si no existe ese requerimiento, entonces preferimos otras modalidades de transporte.
Entonces, si vamos a mover alimento perecible de Chile al extranjero, tiene que ser en el barco de la iniciativa. Una forma de abordar el tipo de decisión táctica es hacer alianzas con otras empresas o hacer sociedades lógicas. ¿Qué significa esto? Que un conjunto de empresas que tienen distintas capacidades, distintos know-how, se unen para utilizar la experiencia, para utilizar el know-how en una sola unidad. Empresas que pueden ser especialistas en transporte, por ejemplo, otras que pueden ser especialistas en almacenamiento, se unen y generan una alianza estratégica que va a permitir manejar el tema de una manera más eficiente. Entonces, también a nivel táctico, es decir, a mediano plazo, nosotros podríamos recurrir a este tipo de estrategia. Lo que buscan es utilizar las competencias o el know-how que tienen las empresas y ponerlo al servicio de un bien común. Sin embargo, este tipo de estrategia tiene sus complicaciones. Una de las primeras dificultades que tienen estas alianzas es que se pierde el control sobre el canal de distribución. Si una empresa es especialista en transporte y otra empresa es especialista en almacenamiento, la que es especialista en almacenamiento perdió el control del transporte y la otra perdió el control del almacenamiento. Se pierde el control del canal completo. Y al perder ese control empieza a haber dificultades para identificar cuáles son las economías que se están generando. Es decir, estamos generando una economía global, pero esa economía la estoy generando yo y se está beneficiando yo. O realmente las economías las estamos generando de manera pareja y por lo tanto los beneficios son parejos. Por la misma razón, se pierde también la posibilidad de identificar adecuadamente cuáles son los beneficios que se generan y por lo tanto cómo se deberían distribuir los beneficios que está generando la sociedad. También se pierde la confianza. Con este tipo de dificultades empieza a perderse la confianza y por lo tanto empieza a haber dudas de cuán confiable es el acuerdo que hicieron, si efectivamente hubo buena fe a la hora de decidir si iban a cooperar o no cooperar. Entonces, las sociedades logísticas o las alianzas estratégicas con empresas que tienen competencias distintas en áreas de la cadena de distribución es una buena estrategia, pero para llegar a ese tipo de estrategia las empresas tienen que estar muy maduras, conocerse muy bien una a la otra y tener la confianza suficiente para poder realmente generar sinergia. De lo contrario, va a traer unas dudas, desconfianza y va a terminar por destruir la alianza. Otra forma de abordar el problema es a través de la tercerización. La tercerización es una alternativa que surge en lugar de tener capacidad propia. En lugar de tener camiones propios, simplemente contratamos el servicio a alguien. ¿Por qué podría ocurrir esto? Porque cuando las empresas tienen su propia flota de vehículos, lo que normalmente les ocurre es que el camión sale cargado pero vuelve vacío. Entonces hay un desaprovechamiento o hay una capacidad ociosa, hay al menos el 50% que se está perdiendo. En cambio, si terceriza, el que es especialista en transporte maneja carga para ir y para volver y por tanto hace más eficiente el transporte. Costos o beneficios adicionales, se olvida de todo el tema del mantenimiento de los vehículos, simplemente la agricultura y desaparecen todos los problemas laborales, huelga de choferes y eso, desaparecen. Porque si la empresa que está contratada entra en conflicto, contrata otra. No hay ese tipo de complicación. Los beneficios
permite concentrarse en el propio negocio. Este es un tema que se ha discutido mucho en los socios, porque efectivamente, si en lugar de estarnos preocupando por gestionar un área de transporte en la actividad de la empresa, la tercerizamos, nos olvidamos del problema y pagamos la factura de transporte. Pero hay que tener cuidado con eso, porque siendo eso un beneficio, eso nos puede llevar a que perdamos un área específica que tenemos. Depende del transporte. Si el transporte es relevante para la calidad del servicio, para la satisfacción del cliente, entonces no es cosa de llegar y tercerizar. Hay reducción de costos y obviamente desaparece el negocio. Ahora no necesitamos camiones, por lo tanto se reduce fuertemente la inversión. Desaparecen los conflictos laborales, porque ya no hay chofer, no hay cargadores, no hay nada. Y un aspecto relevante, la tercerización le permite a la empresa a tener acceso a tecnología de punta y a habilidades gerenciales especializadas. Cuestión que para una empresa que está dedicada a otro rubro sería difícil de lograr, porque su negocio es otro. Y al contratar el transporte o al dejarlo en manos de un tercero, ese tercero que es especialista en transporte va a tener siempre la última tecnología en esa área y obviamente va a tener a los mejores especialistas porque su negocio es ese. Mejora el servicio al cliente y genera ventajas competitivas. ¿Por qué? Porque normalmente trae una mejor calidad de servicio y trae también una reducción de costos. Genera mayor información para la planificación y reduce también la incertidumbre. Por lo tanto, la tercerización tiene bastantes ventajas. Las desventajas: hay pérdida de control de actividades críticas, ya le comentaba hace un rato. Se pierde o disminuye al menos el contacto con los clientes, porque ahora es el transportista el que va a tener contacto con ellos. Aumentan los costos de coordinación, porque ahora como un tercero hay que tener una contraparte, probablemente una unidad que esté monitoreando, controlando todo. Y esto es importante, como el transportista que está haciendo toda la labor logística de salida, entonces el transportista empieza a tener información confidencial de la empresa y de los clientes, y eso perfectamente puede terminar en la conferencia. Entonces es un tema relevante que hay que evaluar a la hora de tercerizar. ¿Cómo generamos o cómo se generan los costos asociados al transporte? Hay una distancia que recorrer. Y esa distancia, dependiendo del tipo de transporte que utilicemos, va a tener un costo unitario, un costo kilómetro. Si el kilómetro lo movemos en avión, lo movemos en camión, va a tener un costo distinto. La distancia genera costo adicional de transporte. El tipo de transporte genera también costo adicional. Supongamos que un camión, movemos por tierra. El costo del camión va a estar asociado al tamaño del despacho que vamos a hacer. Puede ser un camión 3/4, una camioneta 3/4, un camión 2 ejes, 4 ejes. Dependiendo del tamaño del envío, va a ser el tipo que vamos a tener. Por lo tanto, el tamaño del envío determina el costo del transporte. Y el tamaño de lo que vamos a despachar está relacionado con la orden que hemos encargado, con los requerimientos del cliente y con las disponibilidades que tengamos en bodega para el despacho. Esos tres elementos determinan el tamaño lo determina el tipo de camión o el tipo de transporte que vamos a utilizar, unido a la distancia, genera los costos de transporte que vamos a Pero en este caso depende del tipo de carga que se va a dar.
Porque en el caso de nosotros transportamos explosivos y tienen un costo determinado. Están asociados no por el tamaño, sino que son precios exclusivos. ¿Cómo lo hacen? Requerimiento del cliente. El requerimiento del cliente es el que le va a decir qué es lo que tiene que transportar. Y si es explosivo, claramente el tipo de vehículo y las condiciones que tiene que moverlo son muy distintas a la bicicleta. O sea, no solo es el tamaño de la orden y la vida, sino que además el requerimiento específico. Puede ser el mismo vehículo en capacidad, pero las características son totalmente distintas por el requerimiento. Profe, vamos al break.